Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de conspiraciones. En minutos estamos con nuestro contacto. Va a ser telefónicamente. Y ella es psicóloga. Ahora vamos a pasar a detallar su currículum. Ella es Romina Anabel Cáceres, psicóloga, investigadora biológica, escritora y conferencista argentina, formada en psicoanálisis, pero desde hace años enseña y ejerce su práctica clínica desde la psicología biológica, considerada clave en el proceso de liberación personal y social. Bueno, del otro lado ya la tengo. Romina, ¿cómo te encontrás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos con este programa. Vamos a hablar con Romina un tema crucial que nos toca vivir a los argentinos, los uruguayos, generalmente a Sudamérica y en varios lugares del mundo. Vivir en shock continuo. Si bien yo tengo un libro, Naomi Klein, que es muy bueno, que involucra también, hablas sobre todo, tiene documental y todo, sobre la Argentina, pero generalmente la prensa ni nadie habla de esto. Pero sí lo habló Milei cuando subió, dijo que íbamos a vivir en shock. ¿Qué te pareció? ¿Lo escuchaste vos apenas subió Sí, en lo La escuché. Rosada? Sí, me pareció un sincericidio de su parte y bueno, como muchas de sus estrategias políticas, bueno, dejan claro que forma parte de este escenario que vamos a hablar hoy, que incluye a la parte política, Sí. que incluye, por supuesto, a su contraparte cultural, que incluye a un aspecto científico que de alguna manera legitima todo esto, que incluye el aspecto económico, pero que es un trabajo continuo y entonces no me sorprende este comentario de Milei porque viene siguiendo la línea, ya sea por el lado, ¿no?, de la izquierda o del lado de la derecha en este caso, que apunta a un control, ¿no? El 2020 a nivel mundial, si bien esto que vos decías, Jorge, de que uno puede identificarlo, ¿no?, en Latinoamérica, tal vez de una manera tal vez más violenta y cruel muchas veces, pero en el 2020 ahí sí que no hubo país que no le haya tocado esto, ¿no?, de la implementación del shock. Sí. Como estrategia de dominación, como estrategia de control. en sus vertientes pasivas, ¿no? A partir de esto de instrumentalizar un confort, ¿no? Ahí entra todo un aspecto cultural y también social, por supuesto, y político, ni hablar, pero también la contraparte más dura, la contraparte más activa que tiene como su forma más orwelliana, que tiene que ver con el orden, y si no te sometes al orden, bueno, hay consecuencias. El 2020 fue una combinación, por decirlo de alguna forma, a través del shock instrumentalizado a gran escala, ¿sí?, planetaria. Fue una combinación de dos formas de distopías y de autoritarismo, ¿no? De esta cosa más orwelliana del control, del autoritarismo, del orden, de la vigilancia y del castigo, y por otro lado también esta cosa como más de Huxley, hedonista, ¿no? Esta cosa de la comodidad, de la anestesia que produce esa comodidad y del consumo, que combinadas, esto fue como, por eso es que el 2020 fue un simulacro, porque ya sabemos que fue un simulacro, una operación psicológica a nivel mundial, pero ¿por qué tuvo tanta efectividad? Porque combinó estas dos cosas que tal vez en la historia nuestra como especie, Jorge, se venían implementando, pero de manera como separada, no tan perfecto como fue el del 2020. Entonces ahí se explica por qué también la aceptación tan radical de parte de muchas poblaciones de esta vigilancia, ¿no? Porque de alguna manera se sentían protegidas por esto de la vigilancia, a partir de eufemismos y de cambios en la modificación del lenguaje, eso es para otro debate, pero también se sentían entretenidas, estaban con esta cosa de la comodidad, del hedonismo, del consumo, que me traen la comida a la casa, que tengo la dopamina está absolutamente destructiva de las redes sociales y de la era digital. No me sorprende para nada que Milei, con su estilo,
bastante esquizoide, diría yo, haya continuado con esto y haya tenido este sincericidio. Bueno, ahí fue para rato tenemos ahí para hablar, pero hubo muchos casos que se veían en videos que 10 policías le pegaban a una persona porque no se quería poner el barbijo, ¿no? Es una locura. Yo iba por la calle cerca de casa y también había una señora que me increpaba: mirá, está la policía en la esquina, te tenés que meter pero ¿qué te importa, vieja? Es una cosa de loco. Es que fue... Y todo y así como se posesionaban, se ponían, ¿no? Unos contra otros, ¿no? Exacto, exactamente. Hay un autor también que estudia muy bien eso, que uno lo puede traspolar a esto que pasó en el 2020, porque él habla que cómo es que uno puede matar la mente de un pueblo o de una persona. Él le dice menticidio, la violación, incluso así se llama el libro, la violación de la mente de Jules Merleau. Y él exactamente explica esto, ¿no? Que a partir de la instrumentalización de ciertos shocks, sobre todo él lo estudió en esto de del tratamiento que se le hacen a los reclusos o a los prisioneros de guerra. Él estudió todo lo que es el régimen totalitario en la China, bueno, en Corea del Sur, un montón de estructuras totalitarias, y entonces él puede ver que esto de que una mente se corrompa, que pierda su estructura, que pierda su capacidad crítica, que pierda incluso sus valores morales, o sea, hay una desmoralización absoluta de esa estructura psíquica colectiva que hace que yo pueda, por ejemplo, denunciar a mi hermano porque no tiene un barbijo. Bueno, eso tiene toda una serie de pasos. Por supuesto que esa serie de pasos uno puede ver que hay una correlación con otras personas que han estudiado esto del shock. Siempre hay cosas en común, pero por ejemplo, está esta repetición de ciertas palabras que funcionan como hipnóticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 2020, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una reinvención del lenguaje, se adjudicaron a otras palabras, como por ejemplo la palabra pandemia, otro tipo de significados, esto de nos cuidamos entre nosotros, toda esta cosa de la repetición de los eslóganes, es como bien al condicionamiento pavloviano, porque también hay una conexión ahí entre todo esto que es del condicionamiento a través del shock. Pero todo esto del lenguaje, de las respuestas, de los eslóganes, solamente funciona, y acá sí hay un punto en común en lo que dice Klein, en lo que dice Jules Merleau, en lo que dice Pavlov, en lo que dicen todos al respecto, y es el aislamiento, que es obviamente la estructura psicopática. El psicópata, ¿qué hace cuando quiere hacer de alguien o de muchos sus víctimas? Lo aísla, porque es el primer paso para que todo esto empiece a funcionar. Incluso si analizamos, por ejemplo, los aportes de Yuri Bezmenov, que él describe también la guerra psicológica, el primer paso que él describe, que es esto de la desmoralización, también incluye el aislamiento, porque yo cuando detono el sistema moral de una comunidad estoy aislándola, la estoy enfrentando porque le estoy quitando aquello que le une con el hermano, aquello que le une con su mamá, con su papá, con su vecino. Entonces, fíjate vos cómo sigue todo eso. Otra cosa que también describe en el caso de Merleau para que una sociedad pueda llegar a esto que vos decías, Jorge, es el uso de drogas. Pero ¿qué pasa? Si uno dice, bueno, por ejemplo, uno recapitula lo que experimentó la CIA, que esto no es teoría de la conspiración, están los archivos desclasificados, el uso de drogas es clave también para esto de el rompimiento de una mente, para incluso el borramiento de la identidad de la persona, el uso de drogas. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, ¿cuáles son esas drogas? Y bueno, ahí tendremos estas drogas modernas digitales que tienen el mismo mecanismo que las drogas que utilizaban estos servicios de inteligencia para poder manipular a un nivel individual, pero después se intentó esto masificar, mismo porque la CIA, ¿no?, en Estados Unidos, y por otro lado Tavistock, trabajaron en conjunto, hay conexiones asociativas, y ya sí, Tavistock lo dice abiertamente en sus referentes,
nosotros intentamos a través, y esto sí que es maravilloso porque creo que ningún psiquiatra, al menos de la gente que yo he conocido y porque he estudiado mucho en profundidad los programas de estudio, ningún psicólogo ni ningún psiquiatra te puede decir que leyó en profundidad la obra de John Rollin Rees, que fue el primer director de la clínica Tavistock en Inglaterra. Entonces él dice, fíjate vos lo que dice Jorge abiertamente, nosotros vamos a estudiar cómo es que se produce esta cosa del shock individual. Él empezó estudiando en realidad en la clínica Tavistock, empezó estudiando cómo era o cuáles eran los efectos que tenían en la salud de estas personas, los shocks que pasaban los soldados en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, a este maravilloso sujeto se le ocurre la maravillosa idea de decir, bueno, ¿cómo podemos implementar esto del shock individual en las masas, en las sociedades? ¿Pero para qué? Para dominarlas, por supuesto, para hacerlas más dóciles, para hacerlas sumisas, que obedezcan más rápido. Entonces no me resulta para nada llamativo que ni Milei y en el anterior, por supuesto, Alberto Fernández, tengan esta misma consideración y conozcan cómo es que funciona la salud colectiva de las sociedades a partir de la instrumentalización del trauma. Esto no es teoría de la conspiración, es el inicio de lo que hoy se conoce como psiquiatría. Hay muchas veces que salen los audios, ¿no? Y salen los audios al aire. Bueno, una vez hubo de Alberto Fernández con creo que fue con Fontevecchia, no, creo que sí, explicando de que, bueno, tenían que hacer algo al respecto, como lo había dicho Christine Lagarde, de que había que hacer algo con los viejos porque estaban dando un gran costo, ¿no? Y bueno, lo interpretó así, pero bueno, pero lo dicen tan natural ellos, ¿no? Que ya sabemos que no son personas como nosotros. Son personas muy frías, muy calculadoras. Así cuando llegan, cuando están postulados para unas elecciones, todos saben lo que va a hacer el otro, porque parece que los mismos, cuando llegan, ya tienen un panorama de lo que tienen que hacer y le ponen toda la gente, ¿no? Porque ya está todo planificado. Esto también, la doctrina del shock, porque uno piensa que va a cambiar las cosas y no cambia nada, ¿no? A lo sumo un poquito más leve con uno, pero esto lo dice David Icke, que es como la rata, que va corriendo en esa ruedita y tiene una leve inclinación y piensa que se inclina para la derecha, que está doblando, o se inclina para la izquierda y está doblando para el otro extremo, y en realidad se sigue derecho igual, ¿no? Y eso es la leve impresión de que la gente está votando derecha o izquierda, ¿no? Y tan atemorizada. Bueno, el otro día vos me comentaste algo, Romina, de cómo te habían hecho pensar, te habían hecho cambiar, ¿no? Con esto del género, ¿no? Todas estas cosas que te habían... Bueno, yo te voy a decir algo. Yo cuando era chico, mi padre siempre fue violento. Muy violento. Yo me crié también, me eduqué en unos colegios también súper violentos. Y el barrio también súper violento. Y continuamente, yo tenía una fuga, tenía una herramienta para irme, que era para lo de mi abuela, ¿no? De mis abuelas. Yo me iba de mis abuelas. Pero era muy difícil por distintas circunstancias, siempre defendiendo a mis hermanas, pero nada de otro mundo, ¿no? No era que una persona se mandaba las macanas ni nada. Y es difícil. Hoy en día yo lo veo en muchos chicos traumatizados que los medican, chicos de 14 años, 15 años, que muchas veces no tienen herramientas para salir. Y qué difícil que es, ¿no? Y la gente, el sistema, continuamente deja a los lugares pobres que sean más pobres, que haya más inseguridad y todo. Tienen las herramientas y tienen las posibilidades de hacerlo. Pero bueno, hay más plata con inseguridad, ¿no? Mira, Jorge, acabaste de decir algo que yo considero que es fundamental porque también nos da una de las claves para poder salir de todo esto, ¿no? De la rueda del ratón en la que muchas veces estamos, y la mayoría de las veces estamos metidos. Mira, vos sabés que hay un tema, ¿no? Con esto del shock constante. ¿Qué pasaba antes de
siglo XX, para poner una fecha, ¿no? Así, para poder organizarlo, cómo fue el cambio histórico. Antes del siglo XX, ¿qué teníamos? Teníamos comunidades relativamente chicas, ¿sí? Excepto estas grandes urbes que se iban formando por todo este movimiento industrial, aún se conservaba en gran medida esto de unas comunidades relativamente pequeñas. Vos sabés que hay un psicólogo que tiene una teoría muy interesante que se combina muy bien con esto de la psicología biológica, que es mi enfoque, que él habla de John Bowlby, ideó la teoría del apego. Fíjate vos lo que él dice. Jorge dice, para que una persona pueda tener en su infancia, ¿no? En su construcción psíquica, pueda construir como una casita que va construyendo internamente, un apego, una forma de relacionarse con sus afectos y en su vida en general, una forma de apego seguro, es decir, un psicoanalista te diría no neurótica, yo te diría que no tenga tantas constelaciones cerebrales de base en su primera infancia, pero básicamente estamos diciendo lo mismo. Esa persona, para construir ese niñito, para construir su apego seguro, necesita así lo decía Bowlby, necesita una comunidad cercana, ¿sí? Cercana, de personas que están ahí constantemente interactuando para asistir a ese niñito, constantemente, es decir, que sea una presencia constante en su vida, no que se vayan y vengan, que lo abandonen, ¿no? 40 personas, o sea, una comunidad de 40 personas fuertes, que es lo que teníamos, ¿sí? Incluso en el siglo XX eso se siguió conservando, esa unidad familiar, que fue lo que tuviste vos con tu abuela. Tu abuela estuvo ahí para sostenerte cuando tal vez tambaleaba un poco la cosa en tu casa original, ¿no? Eso es un recurso biológico, es una cosa natural en el ser humano, forma parte de nuestro código biológico. Por supuesto que esto después, cuando se empezó a estudiar esto del shock, de instrumentalizar el shock, de provocarlo, de inducirlo como ratas de laboratorio, porque estos psicólogos conductuales con Iván Pavlov a la cabeza en Rusia, pero financiado por la Fundación Rockefeller, o sea, fíjate vos, sino el tipo no tuvo este dinero de todo el mundo viniendo, no solo del zarismo, sino que también venía de la Fundación Rockefeller, que es lo que se estudia inicialmente con los animales y después con los humanos, por supuesto. Necesitamos aislarlo de su comunidad y su fuente de apoyo. Si lo hacemos a más temprana edad, las consecuencias casi siempre son 2 puntos: a largo plazo y lamentablemente muchas veces irreversibles. Y muchas veces hay daños muy grandes. Esa persona, por supuesto que después se puede revertir. No, eso no estamos diciendo acá, no queremos generar alarmismo, pero sí entendemos que ya desde esta psicología conductual, ni hablar del psicoanálisis, se unieron para estudiar cómo manipular a una sociedad. Y lo primero lo que tenemos que hacer es destruir la unión de las familias, la fortaleza entre estas pequeñas unidades familiares. Vos fijate lo que este psicólogo descubre: para que un niñito crezca con un apego seguro necesita 40 personas en promedio que estén ahí asistiéndolo. Y otra cosa, asistiendo a los padres en la crianza, porque los padres necesitan mucha asistencia para criar a un hijo. Por eso la comunidad es lo más natural y lo que más en coherencia biológica está con nuestro código biológico, que esto no es darwinismo y esto por supuesto que no tiene nada que ver con esta distorsión de nuestra real evolución. ¿Qué otra cosa nos fueron sacando, no? Y fue provocado esta cosa de la rapidez, de la inmediatez, de que sea todo rápido. Vos fíjate que hasta el siglo XX las situaciones a las que nosotros éramos expuestos como especie eran situaciones, por ejemplo, sí, hambre, oscuridad, escasez de comida, depredadores, tormentas, sí, pero eran estreses agudos que seguían siempre de una recuperación. La comunidad tenía tiempo de recuperar, tenía tiempo de procesar, tenía tiempo de vivir biológicamente la fase de reparación. Hoy en día, sobre todo desde la investigación conductual, esto sí, y está visto que retoma la investigación del psicoanálisis de mano de Freud, pero también toma la psicología conductual de Pavlov y de Skinner luego, pero sobre todo de Pavlov. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Tenemos que ejecutar estos shocks continuos, donde no haya tiempo de recuperación, donde las fases biológicas, los ritmos circadianos,
las señales del cuerpo, los procesos del cuerpo no se terminen. Si no se terminan, esa persona, ese niñito, no puede realizar todo el proceso de recuperación. Y ahí es donde se produce esto que, por sus dos variantes, ¿no? Porque dijimos 2020 fue el ejemplo paradigmático de la combinación de estas distopías autoritarias, ¿no? Por su fase pasiva y por su fase activa. Pero ¿cuál es la característica? Que ambas terminan en la pasividad del sujeto. El sujeto no puede accionar, no sabe qué decisión tomar. Y entonces un sujeto que está desmoralizado absolutamente, que no tiene brújula moral, acepta con una mayor facilidad y por supuesto de manera más fácil todas las indicaciones, las nuevas estructuras legislativas que se propongan, las nuevas estructuras económicas que se apliquen, las medidas que se tomen desde el gobierno. Ese sujeto que está absolutamente desmoralizado porque fue privado de sus tiempos biológicos fueron modificados e intervenidos, manipulados, y siempre hay una estructura psicopática detrás de esto, Jorge. ¿Por qué? Porque siguen un manual. Uh-huh. El 2020 fue el caso paradigmático, y por supuesto que la estructura psicopática siempre va a ser a nivel paradigmático la OMS. Todo de manual, la estructura psicopática, el aislamiento del individuo, luego la modificación adrede, intencional y manipulatoria del lenguaje. Esa es otra de las características que vimos. La vigilancia absoluta, el control absoluto de las víctimas, la inversión de la carga de responsabilidad, otra cosa que fue absolutamente psicopática del 2020, Jorge. Si tu vecino o tu mamá se muere, sos vos el culpable que no te pusiste el barbijo. Vos fijate si no se dan unos psicópatas y no tendrán el conocimiento de cómo realizar sus estrategias de orden. Te tomaban la temperatura. Al principio en la cabeza, en la frente, ¿no? Como si fueras un... Exacto. La culpabilidad, vos fíjate que la palabra por excelencia, el instrumento por excelencia que opera el psicópata o una institución psicopática es la culpabilidad. ¿Por qué? Porque el psicópata jamás asume la responsabilidad. Es como pasó después, ¿no? Con todo, con el tema de las inoculaciones, con el tema de todas las medidas y todos los desastres que hubieron con las empresas para y salir. cómo la gente... Claro, sí. Claro. Como hay una película, creo que del 73, Salt and Green, no sé si la conoces, con Charles Heston. Y bueno, y estábamos en estas fechas, ¿no? Futuristas que tenían que pedir permiso para salir, ¿no? Y es bueno, una locura porque, bueno, tenés que ver la película, muy buena. Y te quería decir, hay otra, porque bueno, esto todo se basan sobre experimentos y experimentos sociales y todo esto. Hay uno muy famoso que lo hablé con un psiquiatra, un experimento que yo lo vi, que el mismo autor del experimento habló con un famoso, bueno, ya falleció en el 2019, que era Edward Punset. Tenía un programa en Barcelona, iba a todos los premios Nobel a entrevistar, muy grosso el programa. Y este estudio se llama el famoso experimento de la cárcel de Stanford, dirigido por Philip Zimbardo en 1971. ¿Lo conoces? Se interrumpió a los 6 días en lugar de 2 semanas previsto porque los guardias se volvieron sádicos y abusivos, mientras que los prisioneros sufrieron síntomas de angustia emocional, depresión y ansiedad, mostrando y eran amigos, eran profundos efectos de un entorno de privación de la libertad en el comportamiento humano. Y bueno, y hubo un stop que le hizo a él, porque la novia con la que estaba y vio todo esto que estaba haciendo, dice, yo no sabía que eras un monstruo, le dijo a él, la novia, ¿no? Y bueno, como que si cortaba la relación con él, con todo lo que había visto. Dice, es todo un experimento. Y ahí recién hizo un clic este profesor. Me gustaría que nos explicaras detalladamente por qué decidiste realizar ese experimento tan duro
¿Y cuáles son las diferencias con un experimento previo, parecido, el experimento de Milgram que llaman, que se realizó o se había realizado en la década de los 60? Durante siglos se ha intentado descubrir lo que vuelve malas a las personas. Se lo han preguntado filósofos, poetas, dramaturgos, y han llegado a muchas respuestas distintas. Muchos quieren creer que las personas nacen buenas o malas, que personas como nosotros estamos en la parte buena de la línea divisoria, mientras que ellos, los malos, están al otro lado. Yo me crié en la pobreza. Crecí en un gueto de Nueva York que se llama South Bronx, en el seno de una familia siciliana. Si eres pobre en una ciudad de cualquier parte del mundo, el mal está por todas partes. Y también el fracaso. Tu padre no trabaja, la hermana de tu amigo es prostituta, un conocido está enganchado a las drogas. No quieres creer que esté en los genes. Prefieres pensar que si la situación cambiara, las cosas mejorarían. En cambio, si te crías en un entorno rico, te rodea el éxito. Y te dices a ti mismo, está en mis genes, se lo transmitiré a mis hijos. Desde pequeño siempre creí en el poder de la situación para moldear a las personas, para bien o para mal. Mi experimento es como una tragedia griega. ¿Qué pasa si pones a buenas personas en un lugar malvado? Las buenas personas dominan y cambian la maldad del lugar, o bien el mal lugar corrompe incluso a los buenos. El experimento de Milgram, que precedió al mío, tenía que ver con el poder de la situación, pero con una autoridad fuerte que presionaba a alguien para que hiciera daño a otra persona. Me gustaría que recordáramos a nuestros telespectadores cuál era la esencia del experimento de Milgram. Sí, cierto. En el experimento de Milgram participó una cifra muy importante de personas, unas 1000, en los Estados Unidos, con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. No eran estudiantes sino ciudadanos corrientes, mayoritariamente hombres. Para resumir, el experimentador les decía a los participantes, queremos ayudar a mejorar la memoria de la gente. Lo haremos del siguiente modo. Tú serás el profesor y él el aprendiz, y cuando haga algo bien, perfecto. Pero cuando se equivoque, le aplicarás descargas eléctricas porque queremos ver si así mejora el aprendizaje. Todo arrancaba con una buena ideología, que la ciencia quería ayudar a mejorar la memoria, así que los participantes creían que hacían algo bueno. Había un aparato con interruptores para activar las descargas y la primera que supuestamente se aplicaba, porque el aprendiz era un actor en realidad, era de 15 voltios. A partir de ahí cada incremento era de 15 voltios, 15, 30, 45, pero de repente, al llegar a 100, el actor empezaba a gritar desde la otra habitación. Lo dejo, no puedo más. Si el participante era bueno, se giraba hacia el experimentador y le decía, señor, ¿quién será el responsable si le pasa algo? La respuesta era, yo me responsabilizo, soy el experto, tú tienes que continuar. Y ahora eran 100, 200 voltios. Madre mía. El otro gritaba, gritaba, y así hasta los 450 voltios, el máximo. Suficiente para matar a alguien, ¿eh? Bueno, por lo menos para dejarle inconsciente. Al llegar a 375 se oía un grito y luego silencio. Y el participante decía, señor, algo va mal. Pero se le respondía, tienes que continuar. Milgram preguntó a 40 psiquiatras qué porcentaje de ciudadanos estadounidenses creían que llegarían a aplicar 450 voltios. Su respuesta fue que el 1%, solamente los sádicos. Sin embargo, se equivocaron. 2 de cada 3 personas llegaron hasta el final. Incluso si el otro chillaba, incluso si decía, quiero marcharme, tengo problemas de corazón. Esto se llama obediencia ciega a la autoridad. El experimento demostró que desde pequeños se nos enseña a obedecer a la autoridad. Y normalmente la autoridad es buena, los padres, el cura, el rabino, pero no sabemos qué hacer cuando alguien bueno se vuelve malo. Cuando un profesor es cruel con los estudiantes o un padre abusa de sus hijos. Y Milgram demostró que la mayoría de las personas podían cruzar fácilmente la línea que separa el bien del mal, con buenas intenciones, y decir, estoy ayudando a esta persona, pero le ayudaban matándole. Increíble, vamos. Y en mi estudio... 10 años después fue. Sí, 10 años después, en 1971, me dije a mí mismo que no era habitual que alguien te pidiera que hicieras algo malo. Vivimos en instituciones, la familia, las escuelas, los hospitales, el ejército, la policía. Y en esas situaciones nadie te dice que hagas nada malo, sino que te dicen, aquí tienes las reglas, te asignan un rol. Tu trabajo es hacer esto. Ves a los demás haciéndolo y quieres gustarles, así que empiezas a hacer cosas que quizá no encajen con tu moral, pero que todo el mundo hace. En mi estudio, busqué estudiantes que estuvieran en alguna universidad cerca de la Universidad de Stanford, en California.
Pusimos un anuncio en el periódico diciendo que buscábamos estudiantes para 2 semanas y que cobrarían $15 al día por participar en un estudio sobre la vida en la cárcel. Luego hicimos test de personalidad y entrevistas y elegimos de entre unas 75 personas a los más normales. Lanzamos una moneda al aire. Él será recluso, el carcelero. Y todo el mundo sabía que era un experimento, pero para hacerlo más convincente, hicimos que la policía detuviera a los chavales que iban a ser reclusos, que fueran a su casa, a la universidad o a donde fuera, uniformados, y les dijeran: fulanito, quedas detenido por robo a mano armada, acompáñame. Luego los esposaron, subieron al coche y encendieron la sirena. Incluso sabiendo que no habían hecho nada, se sentían culpables. Y luego los llevaron a comisaría y les tomaron huellas dactilares, les hicieron fotos y los pusieron en una celda real. Lo que queríamos era que las autoridades se encargaran de privarlos de libertad. A continuación, los policías les vendaron los ojos y nosotros los subimos a un coche y los trasladamos a nuestra cárcel. Y cuando les quitamos la venda, ahí estaban desnudos y con todo el mundo burlándose de ellos. Les pusimos nuestro uniforme y empezó el experimento. Los guardias habían llegado el día antes porque queríamos que sintieran que era su cárcel. Les dimos bonitos uniformes, porras, silbatos, esposas y también gafas de sol reflectantes para que nadie pudiera verles los ojos. Queríamos que los carceleros fueran anónimos y que todos tuvieran el mismo aspecto. El primer día creíamos que no pasaba nada, porque los guardias eran buenas personas. Era 1971, eran hippies, activistas de los derechos civiles. Cuando llegaron y les preguntamos si querían ser carceleros o reclusos, nos dijeron: no quiero ser guardia, no voy a la universidad para serlo. Algunos incluso dijeron que los policías y guardias eran todos unos cerdos. Era la época. Así que no eran malas personas ni querían ser carceleros. De hecho, al principio no había diferencia alguna entre guardias y reclusos. Además, se les asignaba el papel lanzando una moneda. Todos lo sabían. Los presos no habían hecho nada malo, era un experimento. Sin embargo, al cabo de 2 días los guardias empezaron a decir que los reclusos eran peligrosos y que había que aplacarlos. Y es que durante el segundo día los presos se rebelaron y dijeron que no querían llevar números ni gorrillos absurdos en la cabeza y empezaron a insultar a los guardias, que me preguntaron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo les dije: es vuestra cárcel, ¿qué vais a hacer? ¿Eso es lo que les dijiste? Sí, es vuestra cárcel. En cada turno había 9 presos y 3 guardias. Y me dijeron que tenían que llamar a los guardias del resto de turnos. Y entonces los guardias utilizaron la fuerza física para controlar a los presos, que según ellos eran reclusos peligrosos. Nada de estudiantes, nada de un experimento. Por su parte, los reclusos empezaron a pensar que estaban en una cárcel dirigida por un psicólogo y no por el Estado. En ese momento se convirtió en una cárcel real. Y así fue como un experimento que tenía que durar 2 meses. No, tenía que durar 2 semanas. Pero duró 5 o 6 días solo. 6 días solamente. En mi libro El efecto Lucifer dedico un capítulo a cada día porque quiero que el lector comprenda cómo se puede aplacar a alguien con palabras. ¿Cómo se le puede reducir creando una situación en la que se sienta impotente? Yo era el superintendente de la cárcel y dije que nada de violencia física, pero los guardias recurrieron a la violencia psicológica. Si un guardia contaba un chiste y te reías, te castigaba. Si lo contaba y no te reías, también te castigaba. Te sentías impotente porque no sabías qué hacer. Un inciso. Sí. ¿Por qué crees que el anonimato desempeña un papel tan importante en la conducta sádica? Es crucial. El anonimato significa: yo no soy Phil Zimbardo, no soy responsable de mi comportamiento. Me pongo una máscara, una capucha, como los terroristas. Si se roba un banco, se esconde la identidad. Pero si lo haces durante suficiente tiempo, pierdes la identidad y te conviertes en la máscara. Es de uno de los experimentos más famosos que explican y que lamentablemente para muchos nos confrontan con algunos aspectos de nuestra naturaleza que muchas veces son dolorosas, pero que son necesarias conocerlas para poder justamente para poder fortalecernos en los códigos biológicos que contrastan con estas otras cosas, ¿sí? ¿Por qué te digo esto, Jorge? Porque este experimento, que fue muy debatido, es fundamental en todo lo que es psicología social, junto con otros también, porque hay otros que también esto del sometimiento a la autoridad, el cuestionamiento de la autoridad, mucho debate filosófico al respecto, pero ¿qué nos podemos tomar como reflexión? Sí, nuestro comportamiento puede ser fácilmente manipulable en condiciones
experimentales como la de la cárcel de Stanford, podemos fácilmente, a través de mecanismos psicológicos, enfrentarnos, podemos tener comportamientos absolutamente sádicos hacia alguien que queremos, podemos tener comportamientos agresivos respondiendo a órdenes, que eso también fue un poco lo que pasó con otras investigaciones, esto del seguimiento de órdenes sin cuestionamiento y anulando la capacidad de juicio y la capacidad moral de ese individuo. Pero ¿qué pasa? Hay otros códigos biológicos que también, si bien esto explica una parte de la naturaleza que está ahí, que tiene que ver con la presión del ambiente, que tiene que ver con la situación. A ver, yo en términos biológicos te puedo decir que lo que sucedió es que automáticamente en este experimento estos individuos experimentaron dos cosas. Primero, un conflicto inducido de identidad, ¿sí? A partir de estos roles que se les asignaban, es decir, había guardias, ¿no? En esto consistía el experimento. La mitad eran guardias y la mitad eran reclusos que eran sometidos por estos otros guardias. Estos roles eran asignados y tenían que seguir toda una estrategia diaria para poder ver las dinámicas que se iban dando. ¿Qué sucede? Esta experimentación, lo que genera es inicialmente un conflicto de identidad. ¿Qué significa esto biológicamente? Bueno, hay un conflicto de rol. Hay algo de mi identidad que no estoy pudiendo ver cómo la defino. No sé cuál es mi rol, no sé cuál es mi aporte en el grupo. Pero por otro lado, está el conflicto de límites. ¿Cuál es la organización? Es decir, de base, esto es muy importante, Jorge, porque tiene que ver con el proceso de guerra psicológica. Lo que el experimento de Philippe Zimbardo está mostrando en realidad es que las claves para poder crear estos ambientes artificiales donde nos matamos entre nosotros y activamos estas estrategias de códigos biológicos son dos cosas. Primero, dejar desprovisto a la comunidad, al grupo, de dos cosas: de límites claros, orden, le estoy dando, este va a ser el orden. Más allá de que tenían roles, igual la organización fue natural. El experimento consistía en ver cómo era la dinámica. Entonces estaba desprovisto de órdenes, no había reglas. No, la instrucción que se les daba era sin reglas. Entonces estoy dejando a este grupo experimental, a este grupo control, le estoy quitando la posibilidad de guiarse a partir de un código, por ejemplo, un código moral o un código de comportamiento. Le estoy dejando a este grupo de guiarse a partir de ciertas reglas e incluso de un orden diario. ¿Cómo va a ser ese orden? ¿Sí? Le estoy quitando el ritmo circadiano básico. Pero por otro lado estoy instrumentalizando conflictos de identidad, porque este que era mi amigo ahora es mi supuesto carcelario. Entonces estoy creando artificialmente conflictos de identidad. Y eso es lo que se está generando hoy. Vos nombraste en un momento algo que tiene que ver con el género. Yo te nombré el proceso de guerra psicológico que describe Yuri Bezmenov, que es ex agente de la KGB, que dice: ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos crear una guerra psicológica? Desmoralizar a la persona, crear un menticidio, diría Jules Merleau, crear este estado de shock, de desvalía, diría Iván Pavlov, diría, crear un estado de sumisión absoluta en el individuo, en el animalito. ¿Qué es lo que tenemos que crear? Tenemos que crear un ambiente donde no haya orden. Tenemos que quitarle el orden a ese individuo. Y eso fue lo que sucedió. Esta es la lectura biológica, por decirlo de alguna manera, de este experimento. Pero ¿qué es lo que están haciendo hoy en día? El tema del género es toda esta locura que estamos viviendo con respecto al género, que fue inducido por un perverso, ¿sí? Porque esto es así. Toda la estructura de género la estructura, ¿no?, teórica, entre comillas, del género, se construye a partir de un concepto que es el concepto de identidad de género. El concepto de identidad de género lo construyó un pedófilo perverso como Juan Dinero, John Money. Entonces, ¿por qué forma parte de la guerra psicológica? Porque yo le estoy quitando a la población, Jorge, la estructura de la realidad más básica, que es la diferencia entre hombres y mujeres. Sabes que nuestro cerebro, primitivamente, por una cuestión biológica, y perfecta por supuesto,
está preparado para detectar en milisegundos, o sea, en menos de un segundo, yo estoy frente a un hombre o una mujer a una distancia de metros. Mi cerebro tiene esa capacidad. Entonces, lo que hace el psicópata te dice, mira, porque aparte viene de un psicópata diagnosticado, yo te voy a quitar la posibilidad de que vos interpretes la realidad con algo tan básico y tan natural, tan intuitivo como diferenciar entre un hombre y una mujer automáticamente, que es lo que tu cerebro está preparado para sobrevivir. Entonces, este experimento, como tantos otros, nos muestra una parte de nuestra naturaleza, pero siempre tenemos que tener el contexto, sobre todo el contexto biológico, te digo yo desde mi lectura de psicología biológica, porque nos dan las claves para entender qué programas se activan y por qué pasa lo que pasa a nivel social y colectivo. Toda esta situación que tenemos hoy, porque viste que hoy, ¿qué es la tendencia mundial? Esto por eso te digo, Jorge, es mundial. ¿Cuál es la tendencia mundial a nivel de sintomatología? O sea, a nivel de epidemiología en general. Enfermedades frías como las enfermedades mentales están en aumento. Eso significa que hay una sintomatología asociada a este proceso de guerra psicológica, que es un proceso de desmoralización. Yo te estoy sacando todas estas estructuras que venían, como yo te decía previamente, de una comunidad fuerte, de una comunidad pequeña pero muy fuerte y más grande de la que vivimos hoy, porque vos fijate hoy, Jorge, y para todo aquel que está escuchando, ¿cuál es el cambio demográfico que estamos viendo? Cada vez familias más pequeñitas, aisladas, que por supuesto el 2020 contribuyó a que esto pase. Yo he tenido muchos pacientes, por ejemplo, que terminaban peleados a muerte porque uno se quería inocular, porque el otro no se quería inocular, porque el otro peleándose y siguiendo, claro, el plan maquiavélico de estos psicópatas. Entonces, ojo con eso también, para poner paño en frío. Sí, está todo en planes. También China con la tecnología, lo que hizo con los celulares, ya te están vendiendo un robot, ¿no? Por ahora un robot mujer, y las personas en China o Japón, el Oriente, ahí ya no quieren mascota, ya quieren el último modelo, el robot. Estamos llegando y va a llegar, eso va a llegar acá, porque bueno, es toda una experimentación que lo están haciendo allá en el Oriente y cada vez vienen y acá están volviéndose loco con el último celular que sale, ¿no? Que allá ya es viejo, ¿no? Pero te van vendiendo de a poquito, como las locomotoras, ¿no? Las que no usan te la están poniendo, pero bueno, esa es la finalidad. Bueno, es que tocaste un tema clave ahí, Jorge, porque ¿qué pasa? La forma de esclavitud moderna perfecta es la del consumo. ¿Por qué? Porque la sociedad de consumo genera, hay un filósofo francés que lo describió, si bien él participó en el Mayo francés, yo tengo ahí mis discrepancias, la mayoría de su obra es muy atinada. Él describía lo que él denominó la sociedad del espectáculo. Que él decía, la sociedad del espectáculo es una sociedad que ya no nos permite relacionarnos con las personas directamente, sino que con la imagen que me proyecta esa persona. Fíjate que fue un adelantado antes de las redes sociales, murió en el siglo pasado. Entonces ya la gente no puede, tiene una dificultad por esta sociedad del espectáculo que él nombraba, pero que la clave es el consumo, ¿no? La imagen, el consumo. Yo ya no puedo relacionarme con el otro realmente, sino que me relaciono a partir del consumo, o sea, lo que el otro me muestra que tiene o no tiene, a partir de esa imagen que el otro nos está proyectando. Esta es la imagen, la viva imagen, el fiel reflejo de nuestra sociedad hoy en día, la sociedad digital. La gente perdió la capacidad, por esta misma cosa, ¿no? Esta misma situación tecnológica, de relacionarse con el otro y de encontrarle un sentido a la vida. Entonces ya la gente no se relaciona con la realidad, sino con las imágenes. Y por supuesto que esa realidad de imágenes, que es ficticia, no corresponde a la verdad, a los hechos, es implantada, que en muchos casos está seleccionada minuciosamente. Ahí entra el algoritmo, ¿no? La era digital está seleccionada cuidadosamente. Ahora, ¿qué pasa? Esta situación donde la sociedad el humano ya no se relaciona con el otro humano así, con todo su ser y con el sentido que tiene la experiencia humana en sí, más profunda en todos sus sentidos, sino con una imagen superficial, banal, vacía de contenido, lo que genera es algo que vos nombraste, que es la clave,
que es la conformidad a partir del consumo. Es otra forma de drogadicción moderna. Genera un estado de conformidad porque el consumo genera un estado dopamínico inducido muy adictivo, que en sus variantes biológicas maníacas se puede transformar en un grave problema de adicción incluso, pero que en su variante más común genera algo que tiene que ver con lo biológico que ya nombramos varias veces en esta charla, que es con la pasividad. Nuevamente, esto genera la inacción. Ahora, ¿qué pasa? Esa inacción, esa pasividad inducida a partir de esto que Lebord dice, se llama, o él le pone este nombre, ¿no? La sociedad del espectáculo, es de trasfondo dos cosas. Una estructura totalitaria, porque es una forma de esclavitud moderna donde el sujeto jamás se va a rebelar contra esto que le produce tanto placer y que le cuesta tanto identificarlo como una forma de esclavitud, que termina aplastando la conciencia y la voluntad de los individuos. ¿Cómo se traduce esto en la vida? Vos fíjate que es lo que estabas describiendo. Ya los chicos no tienen la necesidad de moverse de sus casas. Por ejemplo, si sos chiquito, adolescente, o sos un varón, por ejemplo, para ir a hablar con una chica, ¿por qué? ¿Para qué todo este esfuerzo si yo lo puedo tener consumiendo OnlyFans? ¿No? Si yo puedo en algún futuro no muy lejano tener un robot que va a ser de mi novia, o pagar un robot, porque ya lo lanzó el de Facebook, se me fue el nombre, ya lanzó las novias virtuales. Las novias virtuales ya están ahí a la venta. Estos dispositivos de compañía virtual. Pero ¿cómo es que sucede eso? Bueno, sucede por todo este proceso de shock colectivo que va desmoralizando, va debilitando la estructura biológica porque no le permite madurar al individuo, pero por otro lado va por esta cosa del adormecimiento que vos bien nombrabas, Jorge, que esta gente está en su casa tranquilo, sin moverse, en su zona de confort. En última instancia es una pasividad y una inacción que está matando el germen de la humanidad, porque la humanidad, el progreso de la humanidad, la evolución de la humanidad siempre involucra el dolor, siempre involucra el dolor, ya sea físico o psíquico. Es propio, es la característica principal de la fase de reparación, para que, por ejemplo, surgiría detrás de un gran shock. Con la biología hermeliana sabemos que detrás de todo shock biológico viene una fase activa, que es la fase del estrés, y luego viene una fase de reparación. Si yo someto a una población constantemente a shocks, que vos fíjate que también hay otros efectos que la tele ya el siglo pasado lo generó, y con esto de la era digital se profundizó, que es esto de la sensación de alerta constante por las noticias, porque hay peligro, porque, bueno, también esto se ve en el ámbito académico con la introducción de la teoría del germen. Bueno, esto puede ser, podemos hacer una lectura desde muchos frentes, pero esto de la sensación de que todo el tiempo estamos en peligro es inducido, ¿no? Es inducido y va generando esto, en última instancia, del debilitamiento de nuestra estructura psíquica y de nuestro sistema nervioso, que encima, claro, se lo combina con el adormecimiento. Ahí está la droga del MK Ultra, que como decimos, esto está probado, esto está, y trabajaron en conjunto con otras estructuras militares, no nos olvidemos. Romina. Y otra cosa importante, una cosita más, Jorge, algo importante que los psicólogos, la mayoría no sabemos, y me incluyo hasta hace unos años, no lo estudié en la carrera esto, la psiquiatría fue la pieza clave, y la psicología también, el psicoanálisis ni hablar, fue la pieza clave del conocimiento del moldeado del comportamiento y de la estructura del sometimiento de los pueblos. De hecho, el libro de John Rollin Rees es el moldeado de la psiquiatría a través de la guerra, y la psiquiatría como pieza fundacional para este movimiento de control político, con los servicios de inteligencia, en combinación con las estructuras culturales de la dominación de los pueblos en última instancia. Romina, tenemos para rato, yo creo que tendríamos que volver a retomar estos temas. Hay una película, bueno, Soylent Green se puede ver en YouTube, creo que se consigue. Hay otra que se llamaba Prohibido tener hijos,
Tengo Ujú, unos 5 ujú, minutos. Bueno, está prohibido tener hijos, era con Geraldine Chaplin en el 72, estamos hablando, ¿no? Era como una nueva orden mundial que hablaba que no se podía tener hijos, que le daban un ujú, muñequito y bueno, eh, podía hablar, digamos, internet, se vendía, se lo entregaban, eran todas parejas libres. Estaba prohibido buscar alguna información en la biblioteca, pero estaba prohibido tener hijos y te daban como un muñeco, ¿no? Que hablaba. Esto después se implementó en 1978 en China mm, sí, porque no podían tener más de un hijo. ujú, Y bueno, los exactamente. abandonaban, los tiraban, lo ponían eh, en unos lugares que podían, eh, Mm, eh, donde criaban a los niños, pero bueno, los mm. estatales eran un desastre y bueno, terminaron asesinando muchos niños, ¿no? Al principio pensamos que solo vivían aquí niños con deficiencias porque no podíamos ver ni oír a ningún otro bebé. Entonces una de las toallas que creíamos que estaba secándose, extendida sobre una cuna, empezó a llorar. Oh, Dios mío. El personal nos informó de que la salud de este bebé era normal, que sufría una carencia de vitaminas B y C, una deficiencia aguda del hígado e impétigos graves en la cabeza. Mientras grabábamos, descubrimos algo siniestro. Había una habitación donde hacía 10 días se había abandonado a una niña hasta morir. El personal prefería no entrar en la habitación. En vez de eso, esperaron a que algún otro niño les informara de su muerte. Dios bendito. Fíjate en este cuerpo. Oh, Dios mío. Bueno, y se fueron conformando los niños con la tecnología. Entonces, como no tenían hermanitos, se iban Exacto. introduciendo. Después, luego sacó George Soros, porque llega hasta este momento en que, bueno, la gente, por necesidad mata a su hijo, ¿no? En abortos. Ujú, Y George exacto. Soros dijo en un momento, en uno de sus libros, de los viejitos, que no podía hacer la eutanasia todavía, pero se estaba implementando en eso, para que los hijos maten a sus padres. Ujú, ujú. Y así que si querés, lo dejamos para la próxima. Es un tema muy interesante. A ver, Foucault, que es el padre de la biopolítica, Sí, 1 minuto tenemos, sí, 1 minuto, 2 minutos. minuto. Sí, Bueno, Foucault se olvidó de este aspecto biopolítico del control poblacional que es la sexualidad, que hoy en día está así, pisando la aceleradora a 100 por hora. Esto es lo que es el futuro. ¿Sí? Describiste el futuro distópico. sí, Sin hijos es una China globalizada. ok. Perfecto. Bueno, Romina, muchísimas gracias. Bueno, decime las redes, así nos vamos yendo.
Bueno, Psicoclínica Equilibrio, así nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram. Gracias, Jorge, por la invitación, gracias por el espacio y bueno, por plantear estos temas tan importantes. Un abrazo a todo el que está escuchando. Bueno, muchísimas gracias del otro lado ahí a Ricardo en la parte de operación técnica. Y bueno, nos estamos yendo con música que nos pasa Ricardo. Y bueno, a los oyentes, vamos a ver con qué los sorprendemos. Todavía nada visto la semana que viene, pero bueno, siempre son temas cruciales lo que hacemos, actuales o no. Bueno, nos vamos para la música y hasta la semana que viene. Y ahora le cedo la palabra al profesor Milton Friedman. Friedman, vete a casa. Friedman, vete a casa. Lamento este incidente. Podría haber sido peor. En Estados Unidos tenemos toda una cultura del yo. Ya lo decía esa canción de Frank Sinatra, tengo que ser yo. Pues no, los héroes dicen, tengo que ser nosotros. Hay que empezar a pensar cada día qué se puede hacer para hacer sentir especiales a los demás. Decir un cumplido, hacer un pequeño favor. Mientras esperas para convertirte en un gran héroe, debes preguntarte, ¿qué puedo hacer cada día para ser un héroe pequeño? A los héroes reales ni les salen rayos por los ojos ni tienen superpoderes. Los héroes ordinarios son gente corriente, como tú o como yo. Lo único que les distingue es su coraje, compasión, dignidad e integridad cuando se ven confrontados por una situación injusta, abusiva o crudamente criminal. Entonces son activos y creen verdaderamente en su propio sentido de lo que está bien y es correcto. Lo creen hasta el punto de sacrificarlo todo, de arriesgar la vida si hace falta, o su posición, su carrera, o la aceptación de los demás. No son egocéntricos, son sociocéntricos. El sendero del héroe está plagado de innumerables pruebas. Las más duras, superar sus temores y miedos cuando se enfrentan con la masa. Porque ésta se mueve por miedo, inercia y obediencia ciega. Y es que la autoridad no es necesariamente sinónimo de sabiduría, no lo olvidemos. Sin embargo, el del héroe no es un mero acto de rebeldía. Su reacción al ayudar a alguien va unida a un profundo sentido de la responsabilidad. No busca el interés, que lo compensen, ensalcen o hablen de él. Para estas personas su acción no es más que el resultado de lo que es lógico y normal. Es sencillamente lo que todos deberían hacer. Al final del camino, la ganancia del héroe es haber recuperado su alma, haberse convertido en un auténtico individuo. Recuerda que tú también llevas un héroe dentro, esperando salir si alguna vez es necesario. Los héroes son personas que actúan cuando la mayor parte de la gente no hace nada. Philip Zimbardo. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina.